Hola, bienvenidos a este webinar de microbiota intestinal y alimentación. Primero que nada les agradezco a los que se conectaron al webinar en vivo porque fue un día sábado y ahora estamos haciendo la repetición para todos los que por diferentes motivos no se pudieron conectar en vivo. Así que bueno, les vamos a compartir las mismas preguntas y todo lo que se hizo en esa charla. Primero que nada nos presentamos, nosotros somos BioSea Lab, somos un grupo de profesionales de la biología molecular, la biotecnología, la genética, multidisciplinario, también tenemos biólogos, químicos, que damos cursos virtuales, cursos online que nos sirven tanto como para actualizarnos en nuestras carreras profesionales, como para, si somos estudiantes, adelantarnos a lo que se viene en nuestra carrera laboral futura, ¿no? Así que bueno, tenemos cursos de biología molecular, de PCR, de Western blot y bueno, lo que estamos viendo ahora justamente de microbiota y de microbioma. Así que ahora nos vamos a adentrar un poquito en ese ámbito. Bueno, este webinar y también el curso están dados por la ingeniera química en alimentos Marilyn Berbún, que es de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene un diplomado en tendencias en alimentación funcional, además está haciendo una maestría en biotecnología alimentaria. Y bueno, se desarrolla como consultora y asesora de muchas empresas de la industria alimenticia. Y bueno, mi nombre es Daniela González, soy biotecnóloga, bióloga molecular, tengo un posgrado en metabolismo oxidativo y nitrosativo, tengo un diplomado en nutrición funcional y un doctorando en ingeniería biomédica, específicamente en microbioma humano. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que nos convoca hoy, que es hablar del microbioma humano. Lo más interesante o lo más llamativo de lo que es el microbioma es enterarnos o descubrir que somos nada más que de todo lo que estamos compuestos 10% humanos y el resto estamos compuestos por otros microorganismos que cohabitan en nosotros, como bacterias, hongos y virus, ¿sí? Esto viene como consecuencia del descubrimiento del genoma de las bacterias y de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, con lo cual se descubre que nuestro material genético es nada más que el 10% y el resto son todos estos cohabitantes que están en nuestro cuerpo, ¿sí? Así que bueno, esto viene como una... acá les muestro un poquito la historia de lo que pasó. Primero fue el proyecto Genoma Humano, que fue un proyecto que duró más de 10 años, desde el año 1990, donde todos los países se pusieron en sinergia para poder secuenciar todos los genes que conforman a los seres humanos, ¿sí? Como se hizo en simultáneo, muchos países a la vez tratando de poder descubrir esto, o sea, con un mismo objetivo, se logró que esta sinergia pueda realizar y tener muchísimos avances tecnológicos, ¿sí? Se pudieron crear los equipos y las tecnologías necesarias para poder hacer el secuenciamiento de nuestro genoma. Una vez que estuvo secuenciado el genoma humano, en el 2008 más o menos y hasta el 2013, o sea, tardamos mucho menos porque ya estaban las tecnologías desarrolladas, se comenzó el proyecto Microbioma Humano, que fue lo mismo que el proyecto Genoma Humano, o sea, tratar de secuenciar genes, pero en este caso no genes nuestros, sino los genes de todos los microorganismos que conviven en nosotros. Y bueno, a partir de ahí se descubre que tenemos un montón de microorganismos que conviven en nosotros, como bacterias, arqueas, virus, parásitos y hongos. Los más estudiados son las bacterias y son también los que más cantidad hay y principalmente tenemos más que nada en el intestino. Por eso este webinar es de microbiota específicamente intestinal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre microbiota y microbioma? ¿Sí? La microbiota es el conjunto de los microorganismos que residen
ya sea en la superficie de nuestro cuerpo como en diferentes cavidades, que puede ser la piel, la piel, la boca, los oídos, la vagina y por supuesto lo que hoy estamos hablando, el tracto gastrointestinal. En cambio, el microbioma es el conjunto de todos esos genes, ¿sí? Que se encuentra en las células microbianas residentes en nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso nosotros en BioSea Lab tenemos justamente los dos cursos, que por ahí parece un poco raro, como un curso de microbiota y de microbioma. Bueno, sí, el curso de microbiota habla específicamente de las bacterias, principalmente intestinales, y de cómo es esa microbiota, cómo sería la microbiota saludable y cuáles son las disbiosis intestinales y cómo lo podemos solucionar por medio, o cómo lo podemos gestionar, digamos, por medio de la alimentación. Y ese es el curso de microbiota, que los más interesados en hacerlo son nutricionistas o nutriólogos y también cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida por medio de tener una microbiota saludable y estable, ¿sí? Y el curso de microbioma, como ahí vemos que habla de genes, este curso ya es o para biólogos, microbiólogos, biotecnólogos o biólogos moleculares, porque si bien hablamos de los alimentos también, los prebióticos, probióticos y demás, vemos mucho de las técnicas moleculares para poder estudiar el microbioma, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas o las tecnologías que se utilizan o los estudios que se hacen actualmente, las ómicas también, para poder estudiar el microbioma, que serían los genes, ¿sí? Por eso está abordado, nosotros lo presentamos como abordado desde el punto de vista molecular, ¿sí? Pero bueno, los dos cursos son muy interesantes y los dos cursos sí o sí terminan hablando de alimentos, básicamente prebióticos y probióticos. Así que eso tienen un poco en común, pero bueno, el de microbiota intestinal y alimentos lo hacemos con la ingeniera química en alimentos Marilyn Bergún, así que ahí es un poquito más profundo el tema prebióticos y probióticos. Bueno, entonces, como les decía, la microbiota intestinal es la más estudiada, pero también tenemos microbiota cutánea, microbiota urogenital, que es un poco lo que les mostraba antes. Y acá algo muy interesante sobre el microbioma humano son cómo se va desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Primero que nada es determinante la manera en que nacemos, ya que si el nacimiento es por parto natural, el bebé va a tener una flora bacteriana de la vagina y del ano de la madre. Si nace por cesárea va a tener flora bacteriana de la piel y del quirófano. La gestación también es un hito importante en el desarrollo de la microbiota, ya que en el útero el bebé ya recibe microbiota de la madre y depende de la alimentación de la misma y también de la salud dentaria de la mamá, ¿sí? Luego la lactancia también va a ser condicionante, va a depender también la lactancia obviamente de la alimentación de la madre y la leche materna es el primer alimento que vemos como un simbiótico real. Simbiótico es aquel alimento que tiene prebióticos y probióticos. La leche tiene oligosacáridos que son el alimento de la microbiota, así que por eso decimos que es un alimento simbiótico natural. Y probióticos que son las bacterias, ¿no? Bifidobacterias, por ejemplo. Entonces, algo que tiene prebiótico, que es algo inorgánico, como acá los oligosacáridos, más probióticos, que son las bacterias, es un simbiótico. Bueno, y también los alimentos sólidos, que son los primeros alimentos que ingiere el bebé, van a ser determinantes para el desarrollo de esta microbiota. Luego, con el correr de los años, va a tener mucho que ver con la alimentación en la adultez. Bueno, y como vemos ahí, la microbiota va cambiando a medida que pasan los años y a medida que van cambiando las etapas en el desarrollo de la persona. Por ejemplo, acá vemos que al nacer hay este puntito verde, y hay verde y poquito, que significa que tiene de la familia Enterobacteriaceae. Ya al mes
vemos que hay mayor cantidad de esta celeste que tiene que ver con las bifidobacterias, ¿sí? Bifidobacteriaceae. Ya tiene un poquito menos de, Clostridiaceae. Acá vemos que tiene Lactobacilliaceae, que es el violeta, y de la que tenía al principio, que es Enterobacteriaceae, ven que el puntito ya está más chiquito. Acá no importan tanto las familias, sino ver cómo va cambiando a medida que el bebé empieza a interaccionar con el medio. Ya a los 6 meses vemos que tiene Lactospiraceae. Después, a los 12 meses, se empieza este puntito naranja que es Ruminococcusiae. Y acá, de 2 a 3 años, ya vemos que tiene Prevotelaceae, ¿sí? Y todos los demás. A medida que va pasando el tiempo, la diversidad bacteriana aumenta, o sea, cada vez hay más diversidad. Al principio, fíjense que había un solo puntito y después hay muchos más. Pero lo que sí disminuye es la variabilidad individual, ¿sí? Bueno, ¿y cómo afecta la microbiota intestinal? ¿Cómo se ve afectada cómo afecta a nuestra salud y a nuestro bienestar? Bueno, se ha visto que la microbiota intestinal tiene cierta correlación con algunas patologías. También se vio que algunos hábitos saludables afectan para bien a nuestra microbiota. Y también hay una correlación entre la microbiota y la alimentación, ¿sí? Una vez que se pudo secuenciar el microbioma humano, en esos estudios internacionales de consorcios mundiales que les mostraba al principio, el segundo paso fue estudiar a la microbiota en la salud y en la enfermedad, ¿sí? Se empezaron a desarrollar estudios de microbiota y enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, enfermedades autoinmunes, enfermedades gastrointestinales, la relación con el intestino permeable, y bueno, una infinidad de correlaciones que se encontraron. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias en cuanto al microbioma humano? Bueno, las buenas noticias son que acá vemos, esta es la microbiota intestinal y por todo lo que les conté, ya entendemos que tiene relación o tiene implicancias el modo en que nacemos, si tenemos lactancia materna o no, la dieta que llevamos, si hacemos ejercicio o no, enfermedades intestinales o gastrointestinales previas, la edad también afecta a la microbiota, el consumo de medicamentos y la zona geográfica en donde vivamos. Así que las buenas noticias son que con un estilo de vida saludable podemos mejorar nuestra microbiota. Una microbiota saludable está relacionada con la prevención de enfermedades. A diferencia de nuestra herencia genómica, nuestra microbiota heredada o adquirida la podemos cambiar. Y un estilo de vida saludable puede mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Es decir, con todos nuestros hábitos podemos impactar directamente en nuestra microbiota para que esa microbiota esté lo más saludable posible y no pueda llegar a desencadenar alguna patología de esas con las cuales decimos que tiene relación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son esos hábitos que llamamos hábitos saludables que le hacen bien a la microbiota? Bueno, el ejercicio físico, una dieta balanceada, sana, con prebióticos y probióticos, le hace bien a la microbiota. Tomar medicamentos le hace mal, que lo que más intuitivamente sabemos es que los antibióticos barren con toda la flora bacteriana. Pero no solamente los antibióticos, también los AINES, o sea, los analgésicos no esteroides y por ejemplo, los antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, ¿sí? Le hacen mal a la microbiota. El estrés también le hace mal a la microbiota, ya que se libera cortisol y eso afecta a todo lo que tenemos en el intestino. La exposición al sol y la consecuente síntesis de vitamina D le hace bien a la microbiota. Y las horas de sueño, por un lado, respetar el ritmo circadiano y por otro lado, tener una buena calidad de sueño, ayuda o impacta positivamente a nuestra microbiota. Todo esto está corroborado con estudios
clínicos probados, ¿sí? Que son los que salieron de ese estudio que les cuento a partir del secuenciamiento del microbioma humano. Esto lo vemos en los cursos, vemos los casos, los estudios concretos que demuestran todo esto, ¿sí? Bueno, y en cuanto a la alimentación, ¿cuál es la alimentación que nos haría bien para tener una microbiota saludable? Bueno, el consumo de prebióticos, porque los prebióticos son el alimento de nuestras bacterias. Cuanto más diversa sea esa fibra o esos prebióticos que incorporamos, más diversa va a ser nuestra microbiota. Y que sea diversa es algo bueno, ¿sí? Después también tenemos los probióticos. Los probióticos son directamente microorganismos, con lo cual el consumo de probióticos nos da variabilidad o nos da mayor variantes de bacterias en nuestro organismo, en nuestro intestino, pero son temporales, ¿sí? O sea, cuando yo dejo de consumir los probióticos, esas bacterias dejan de estar. Para que puedan colonizar y quedarse esas variedades, tenemos que alimentarlos con prebióticos. Por otro lado, tenemos los alimentos funcionales, como todo lo que son los polifenoles, los antioxidantes y demás, también son muy beneficiosos para la microbiota. Bueno, otra cosa que está totalmente comprobado es que otro tipo de probióticos, o mejor dicho, son los alimentos fermentados, ¿sí? Ahí tenemos bacterias y también tenemos levaduras. Por ejemplo, tenemos el kefir y la kombucha. Ahí vemos el kefir de agua, que es bastante, es una alternativa muy buena porque el kefir de leche, muchas personas son intolerantes a la leche, entonces bueno, tienen la opción de poder tomar kefir y así incorporar probióticos de manera, por ejemplo, con un jugo de fruta, ¿sí? Bueno, y a continuación, la ingeniera Marilyn Bergún nos va a hablar de los alimentos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marilyn Berbón Salgado y soy ingeniera en alimentos y voy a hablarles sobre los probióticos y prebióticos enfocados en la alimentación. Actualmente se puede modificar la composición de un alimento desde los productos agrícolas, no solo a reducir ciertas sustancias indeseables, sino al enriquecerlos con sustancias de interés nutricional a través de la biotecnología. En este caso sería añadiendo lo que son los probióticos a alimentos convencionales, llámense bebidas frutales, llámese yogur, etc. En los últimos años se han registrado cambios preocupantes en la preferencia del consumo de alimentos procesados, altos en calorías, en grasas saturadas, bebidas azucaradas y altas en sodio, por lo que esto disminuye el consumo de frutas, verduras y legumbres, que es donde naturalmente podemos encontrar lo que son las fibras prebióticas. Todos estos factores coadyuvan en parte al desarrollo de los problemas actuales de sobrepeso y obesidad. Y bueno, un prebiótico se define como un sustrato que es utilizado selectivamente por los microorganismos del huésped, confiriendo beneficios para la salud. Entre estos prebióticos podemos encontrar lo que es la inulina y los fructooligosacáridos, en donde la inulina es una cadena de unidades de fructosa con una unidad terminal de glucosa. Estas son fermentadas en su totalidad por bifidobacterias presentes en el colon ascendente y la podemos encontrar de forma natural en alimentos como son ajos, alcachofas, raíz de achicoria. En México, los frutanos de agave son conocidos comercialmente como inulina o fos de agave. La inulina en la industria alimentaria se utiliza en productos lácteos untables que dan al paladar la agradable sensación de un alimento cremoso y es por esta propiedad que se utiliza en la fabricación de yogures, también por sus efectos benéficos que son mejorar la funcionalidad intestinal y modificar la flora del colon. Los galactoligosacáridos son producidos por una enzima llamada beta-galactosidasa que actúa sobre la lactosa que está presente en la leche materna. Por esto lo podemos encontrar en este alimento para lactantes, obviamente, y bueno, es fermentada en su totalidad por bifidobacterias y lactobacillus.
La lactulosa su origen es en un proceso térmico que puede ser la pasteurización o ultrapasteurización de la leche, en donde la lactosa se transforma por isomerización en lactulosa, y bueno, esta también es fermentada en su totalidad por bifidobacterias y lactobacilos. Y por esto podemos encontrarla en lo que son leches infantiles, yogur y leche de soya. La importancia de los prebióticos en lactantes es que en los lactantes alimentados con leche humana materna se desarrolla una flora de gram positivos, lactobacilos, bifidobacterias y enterococos, a diferencia de los que son alimentados con leche de fórmula sin suplementar pro y prebióticos. Bueno, aquí se notó que la flora es más compleja, predominando los E. coli, bacteroides y otros anaerobios, así como menos bifidobacterias presentes. También tenemos como proteína prebiótica a lo que es la lactoferrina, que es una proteína de la leche, la cual estimula el desarrollo selectivo de bacterias probióticas en el tracto gastrointestinal y amplía nuestro horizonte que vaya más allá de solo carbohidratos, ya que bueno, su mecanismo es diferente al de los oligosacáridos, pero sigue siendo un prebiótico. Y bueno, ahora con los probióticos sabemos que estos son microorganismos vivos no patógenos que aportan diversos beneficios a la salud del huésped. Y bueno, los géneros, especies y cepas más usados para consumo superviven en el tránsito del tubo gastrointestinal, y al ser ingeridos de distintas formas, ya que son manufacturados por la industria farmacéutica para específica indicación médica, en forma de cápsulas, en polvos o en líquidos, también como alimentos suplementarios y alimentos funcionales, es aquí donde manifiestan sus particulares efectos benéficos sobre la salud. Y bueno, los probióticos y la industria alimentaria, el creciente número de personas con intolerancia a la lactosa, así como dislipidemia y vegetarismo, por estas preferencias, en el caso del vegetarismo, se refuerza lo que es la importancia al desarrollo de nuevos productos que son probióticos, pero no lácteos. Estas condiciones han permitido el lanzamiento de nuevos productos que contienen cepas probióticas, particularmente bebidas a base de frutas, de verduras, de cereales y de soya. Y bueno, las propiedades de los probióticos en los alimentos son 4 principales, que son: la primera, sobrevivir y colonizar en el tracto gastrointestinal; la segunda, ser tolerantes a rangos de pHs que van de 2.5 a 3.5; tercero, ser tolerantes a la pepsina del estómago, sales biliares y pancreatina; y por último, que sean capaces de adherirse a la mucosa intestinal. Y bueno, como un probiótico natural tenemos a lo que es el kéfir, que es una bebida láctea fermentada producida por acción de bacterias y levaduras que existen en asociación simbiótica, en donde los granos del kéfir desempeñan un papel de cultivo iniciador natural durante la producción de kéfir y se recuperan después del proceso de fermentación mediante un filtrado. Están compuestos por microorganismos inmovilizados sobre una matriz de polisacárido y de proteína, donde conviven varias especies de bacterias y levaduras en asociación simbiótica. En la industria alimentaria se ha intentado ya comercializar lo que es el kéfir, pero no se ha tenido éxito, ya que, como se los mencioné, es una asociación de bacterias y levaduras que es muy amplia, y bueno, no se ha podido como homologar el sabor y todas las propiedades que se le confieren al kéfir natural. Y bueno, como recomendaciones sobre el consumo de probióticos, las cepas de las bacterias de los alimentos probióticos sobreviven en el tránsito del estómago y llegan activas hasta el intestino delgado, pero no colonizan permanentemente. Es por esto que se recomienda mantener una ingestión continua en cantidad suficiente para que estas bacterias se adhieran al enterocito y se mantengan en cantidad adecuada al nivel del colon, para mantener lo que es el equilibrio de las bacterias benéficas y de las patógenas en nuestro tracto gastrointestinal,
y se recomienda que el probiótico esté en una cantidad mayor a 1/10 a la 10. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Ahora quiero contestar algunas preguntas que están en el chat, en donde la primera es si se puede tener una microbiota saludable siguiendo una dieta enteramente vegana. La respuesta es sí, sí se puede, ya que gracias a las nuevas tecnologías tenemos los prebióticos y los probióticos en diversas presentaciones. Un ejemplo, la inulina de achicoria ya está purificada y en polvo y se puede añadir a productos a base de frutas, a base de origen vegetal, haciendo de un lado ya lo que conocemos que estén presentes solamente en yogures y en lácteos en general. Y bueno, los probióticos también que están en cápsulas sin necesidad de estar presentes en un alimento de origen animal. Entonces sí, sí se puede sin problema. Y bueno, la segunda es si una persona sufre de gastritis, ¿podría consumir probióticos? ¿Habría algún beneficio o desventaja? La respuesta es pues que lo ideal sería no consumir alimentos aunque contengan probióticos que modifiquen nuestro pH intestinal, y en este caso revisar lo que es diversas presentaciones, como se los he mencionado, como en cápsulas, que no estén necesariamente dentro de un alimento y sin problema se pueden consumir y pues va a ser benéfico tanto para la persona, ya que no va a modificar el pH de su cuerpo ni de su tracto gastrointestinal, más bien de su tracto gastrointestinal, solo sería revisar la presentación y si hay un beneficio. La tercera es si hay alguna contraindicación por consumir yogur en exceso, que se complementa con otra pregunta que es si se recomienda el consumo de un yogur que contiene probióticos, pero al mismo tiempo contiene azúcar. Y bueno, aquí la respuesta sería el equilibrio. Si el yogur que estás consumiendo contiene realmente esa cantidad necesaria de probióticos, que estén, no sé, en mayor a 1/10 a la 10 de unidades formadoras de colonia, contra la cantidad de azúcar que contiene. Si es menor esta cantidad de probióticos y la del azúcar es muy elevada, pues yo te recomendaría buscar otras opciones. Puedes incluir los probióticos de otra manera que no sea en yogures altos en azúcar, llámese kombucha, llámese kefir, como se los mencioné. Y pues eso sería todo de mi parte. Los dejo con mi compañera y colega Daniela. Y gracias. Bueno, ahora pasamos a las preguntas que nos estuvieron haciendo. Y bueno, tenemos, por ejemplo, ¿qué alimentos no son recomendables para nuestro microbiota? Bueno, lo que no es recomendable ni para el microbiota ni para nada es los alimentos ultraprocesados, que tienen gran cantidad de azúcar, gran cantidad de grasas saturadas y demás. Eso es lo que le hace mal a la microbiota. Y ya vamos a ver, ahora se los voy a mostrar en una filmina, según lo que comemos, qué enterotipo o qué tipo de microbiota tenemos. ¿Cómo los alimentos modulan la microbiota? Bueno, esto es un proceso bastante largo de contar, un poco vemos en el curso, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que adentro del intestino ocurren varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, muchos alimentos como los que veíamos recién, los fermentados, actúan acidificando un poco el intestino, ¿sí? Y el hecho de acidificar cambia el medio y ahí podemos tener otro desarrollo de otras comunidades bacterianas, ¿sí? Entonces a veces los alimentos lo que hacen es generar un ambiente propicio para las bacterias, ¿sí? Por otro lado, a veces los alimentos como la fibra no degradable, puede ser degradada y aprovechada por la microbiota. O sea, es como un ida y vuelta. Por un lado, los alimentos cambian el medio
intestinal, y por otro lado, lo que haya en el intestino va a hacer que aprovechemos mejor los nutrientes de lo que consumimos, ¿sí? De los alimentos que comemos. ¿Y cómo saber si la microbiota intestinal no está funcionando correctamente? Bueno, eso ahora también lo vamos a ver en una diapositiva. Pero bueno, lo que decimos siempre, muchas veces tenemos algunos signos o síntomas que los tomamos como algo subcrónico. Nos parece que es normal que nos duela la panza, que es normal distendernos, el estreñimiento o aligerarnos para ir al baño y demás. Nos parece que es normal. Y nada de eso es normal, ¿sí? Así que deberíamos poder comer de manera tranquila, sin tener ninguna incomodidad. Si hay alguna incomodidad después de comer ciertos alimentos, ahí deberíamos consultar al médico. Pero ahora yo les voy a mostrar una diapositiva donde podemos separar un poquito a ver si es una patología o si es un problema de microbiota. ¿Y cómo se podría restaurar la microbiota intestinal frente a un evento que la dañe previamente? Bueno, eso lo va a explicar Marilyn. Tenemos muchos suplementos de probióticos. Algunos son nutracéuticos, otros son suplementos dietarios y hay algunos que son que se dan, por ejemplo, en pacientes hospitalizados, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, tenemos la enterogermina o el floratil que se venden en las farmacias, ¿sí? Así que son prácticamente serían medicamentos. Pero después hay otros suplementos, tenemos cápsulas o tenemos algunas bebidas que son en realidad como si fueran suplementos dietarios o productos nutracéuticos. Bueno, entonces acá cuando hablamos de qué puedo hacer por mi microbiota, esto es relacionado con la pregunta que nos hicieron sobre cómo me doy cuenta si está bien o está mal mi microbiota. Bueno, primero vamos a analizar cómo me siento y voy a analizar los síntomas, ¿sí? Para ver si son alerta de algún problema de, ojo acá, salud intestinal o microbiota, ¿sí? Yo puedo tener alguna molestia, incomodidad o sentirme mal o que sea una patología, una sintomatología subcrónica y que esté relacionada con la salud intestinal. Acá vamos a permeabilidad intestinal, úlceras, inflamaciones intestinales, obstrucciones intestinales. Bueno, ya ahí tenemos una infinidad de enfermedades que en el curso de microbioma lo vemos porque estamos asesorados por un cirujano que podemos ahí, hablamos de colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y demás. Esas son patologías y hablamos de salud intestinal, ¿sí? Y por otro lado tenemos salud de la microbiota o integridad de la microbiota. Entonces, si es un problema de microbiota, ese malestar que tengo se podría solucionar restaurando la microbiota. Pero si es un problema ya gastrointestinal, hay que ir al médico, ¿sí? ¿Eso cómo lo sabemos? Bueno, probando con los alimentos, probando, cambiando nuestra dieta. Si no notamos ninguna mejora, entonces, bueno, tenemos que ir al médico. Pero bueno, yo primero lo que les recomiendo es analizar cómo estamos, nuestros síntomas y nuestros signos. Analizar también nuestra alimentación de manera consciente, ver bien qué es lo que comemos a la mañana, al mediodía. Yo les recomiendo también un poco leer las etiquetas, ¿sí? Por eso digo analizar de manera consciente. Entre paréntesis, leer las etiquetas, los rótulos. Por ejemplo, yo comía unas barritas de cereal en la mañana o unas barritas de arroz que pensaba que eran sanas porque decía sin TAC, o sea, no tenía harina de trigo ni de nada, entonces parecían sanas. De hecho, eran sanas, pero cuando me puse a leer la etiqueta, resulta que tenía grasas trans y tenía azúcar, por eso era tan rica. Entonces, bueno, a eso nos referimos con analizar de manera consciente. Bueno, después también analizar también mis hábitos y mi contexto, ya que no solamente es la alimentación, sino también si soy sedentario, si fumo, si tomo mucho alcohol y demás, todo eso también afecta a la microbiota. Y por supuesto, haciendo todo este autoexamen, tenemos que tratar de llegar a poder anotar síntomas y signos e ir al médico, ¿sí? Y el médico nos dirá si podemos descartar una patología, ¿sí? Si todo eso no es nada
o si todo eso es para preocuparse. ¿Sí? Hay muchos estudios clínicos, bioquímicos que nos podemos hacer para descartar una patología. Una vez que descartamos la patología, ahí sí ya vamos a hacer todo para restaurar, mejorar o cuidar a nuestra microbiota, ¿sí? Bueno, otra pregunta que nos han hecho es sobre cómo podemos hacer para poder, se las leo tal cual. Se tiene en cuenta que las personas necesitamos consumir carne por el aporte proteico, altamente biológico, pero a su vez existen estudios que afirman que el consumo de proteína animal altera la microbiota intestinal, disminuyendo sus bacterias buenas y aumentando la cantidad de bacterias malas. En este caso, ¿qué criterio se debe tener acerca del consumo de proteína animal? Bueno, esto tiene que ver con otra pregunta que respondió Marilyn sobre el veganismo, donde podemos mencionar que las proteínas de la carne o todos los nutrientes que hay en la carne pueden ser tranquilamente reemplazados y que es cierto que un alto consumo de carne puede traernos algunas disbiosis intestinales o hacer que crezcan las bacterias que no son tan buenas. Esto no quiere decir que no nos podemos comer un asado cada tanto, más los que vivimos en Argentina. Pero bueno, no es lo mismo comerse un asado cada tanto que todos los días comer carne, grasas saturadas y demás. Bueno, entonces acá para explicar un poquito esto que tiene que ver con la alimentación y los tipos de bacterias que tenemos, les voy a mostrar un extracto de nuestro curso de microbioma donde vemos los enterotipos. Este es el enterotipo 1 y está dominado por los firmicutes, especialmente Ruminococcus. Es clásico de las poblaciones rurales o que viven alejadas de los grandes asentamientos urbanos con una dieta balanceada basada en alimentos fuente de fibra como los granos de cereal enteros que tienen carbohidratos complejos de baja digestibilidad. Esta fibra es degradada por los microorganismos y transformada en butirato, una molécula de propiedades benéficas y antiinflamatorias para el cuerpo humano. Esto es importante por lo que les decía, que a veces los alimentos o el proceso de degradación de ciertos alimentos produce un medio ácido o ciertos metabolitos que nos van a ayudar a tener una buena salud intestinal. Por ejemplo, esto del butirato es un ejemplo de eso, ¿sí? Que es el ácido butírico. Bueno, después tenemos el enterotipo 2, que está dominado por bacteroides y es clásico de las megaciudades occidentalizadas o industrializadas y se asocia a una dieta con alto porcentaje de alimentos ricos en proteínas animales y grasas y bajo aporte de fibra. Es quizá el enterotipo menos saludable y está asociado también a diversos problemas metabólicos, propensión al cáncer de colon y otras condiciones crónicas de salud. Después tenemos el enterotipo 3, que está dominado por Prevotella, que es clásico de las dietas ricas en frutas y verduras, que son una buena fuente de fibra y que a su vez lleva a producir butirato y otras moléculas benéficas para la salud. Pero también este enterotipo, ojo, porque utiliza muy bien los carbohidratos refinados, como el azúcar, las golosinas y similares, que son peligrosos para la salud. Así que, de todas formas, este enterotipo es más saludable que el enterotipo 2, que era el de las carnes, ¿sí? Bueno, y acá paso a presentarles el curso que damos con Marilyn, que es el curso de microbiota intestinal y alimentación. Primero vamos a hablar un poquito de los microbiomas humanos, qué es el microbioma. Las microbiotas caen en diferentes partes del cuerpo, la microbiota cutánea, la microbiota intestinal, y vamos a hablar también de la salud intestinal y problemas, enfermedades, ¿sí? Casos clínicos, estudios sobre los hábitos saludables. Después en el módulo 2 vemos microbiota y salud intestinal. Acá vemos, digamos, la digestión en sí, los principios de fisiología del intestino. Vemos la barrera intestinal y el sistema inmune, ¿sí? La composición de la barrera intestinal. Vemos qué es una microbiota saludable y vemos qué es la disbiosis intestinal. Acá, buenísimo que salió el tema porque el intestino es un todo. Por un lado tenemos
la fisiología o la anatomía, la salud intestinal, como les vengo diciendo, la microbiota, que son las bacterias y que están consideradas como otro órgano más, ¿sí? Entonces, el intestino, la microbiota y el sistema inmune, ¿sí? Porque tenemos una barrera intestinal, es lo que nos cuida, ya que el intestino es una superficie de absorción enorme. Entonces necesitamos que esa barrera esté bastante íntegra, ¿sí? Y sea selectivamente permeable. Después viene la parte más interesante para los nutricionistas, que es la parte de alimentación funcional, que la da Marilyn. Ahí habla de la ciencia de los alimentos, de los nutracéuticos, de los alimentos funcionales, de los prebióticos, de los probióticos. Después en el módulo 4 ya habla de los prebióticos naturales, los prebióticos comerciales y lo mismo con los probióticos, ¿sí? Tenemos los naturales como les mostré, yogur, kefir, kombucha y después hay comerciales. Eso es importante hacer la diferencia, ¿sí? Después también van a ver cómo se puede saber cuál es un probiótico seguro, qué características tiene que cumplir, ¿sí? Y también tienen una guía de inclusión de prebióticos y probióticos a la dieta. Bueno, entonces no quería dejar de mostrarles que este es el curso de microbiota intestinal y alimentación y que bueno, todas las personas que participen de este webinar en vivo, que hayan participado, o las que puedan contactarse por medio de este webinar grabado también, porque es algo limitado por marzo. Tenemos cupos limitados porque atendemos todas las consultas de manera personalizada con la gente que está cursando. Ahora, la última persona que se recibió de este curso, que recibió su certificado, era de Brasil, así que fíjense lo importante que es para los nutricionistas poder enterarse de todo esto. El certificado cuenta con el aval del Consejo Profesional y lo que les quería comentar es que para las personas que estén viendo, que hayan visto este webinar, van a tener material exclusivo que va a ser un libro en PDF de probióticos más una guía alimentaria, ¿sí? Y bueno, ese descuento que ven ahí, que el curso actualmente está $40. Y bueno, todo esto vale para la inscripción de marzo y como les digo, los cupos son limitados, ¿sí? Así que bueno, sin nada más que comentarles, bueno, yo en el vivo lo hicimos de otra forma, pero acá vamos a tratar de dejarlo lo más prolijito posible para que puedan enterarse y aprovechar bien este webinar. Lo que nosotros queremos es que puedas expandir tus conocimientos con temas de vanguardia como es la microbiota intestinal. Nuestros cursos los dan profesionales que trabajan de lo que enseñan, ¿sí? Biólogos que trabajan en Western Blot, genetistas que trabajan en PCR, biólogas moleculares o biotecnólogas que trabajan en biología molecular. Nuestros cursos tienen consultas personalizadas, ¿sí? Nada de lo que hacemos está automatizado, si bien los cursos son on demand y los puedes hacer a tu ritmo. Todas las consultas les llegan al profesor, las respondemos uno por uno los mails, les hacemos las devoluciones y demás. Te brindamos todo el material de apoyo que necesites, todo el material es descargable, si necesitas más cosas o ampliar la información, siempre estamos ahí contactándonos para poder darles todo lo que necesitan. Y bueno, pasando por Biosea Lab vas a poder certificar y avalar tus conocimientos. Así que bueno, les agradezco por haber participado en este webinar y nos vemos en un próximo video. No se olviden de pasar por la página de biocealab.com para ver todos los cursos que tenemos y también para ver nuestras charlas gratuitas que estuvimos dando a lo largo del año y del año pasado. Tenemos charlas sobre las vacunas, sobre la vacuna de Oxford, sobre las vacunas que dimos hace un par de meses cuando ya estuvo la Sputnik. Tenemos un webinario sobre escritura científica y bueno, de microbiota. Así que no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes.